Te quería saludar en este domingo 5 de julio del 2020 desde Viedma, capital de la provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Te quiero mandar un saludo grande y poder compartirte una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, y el título, por decirle algo o poner un nombre con respecto a la dirección de lo que Dios quiere hablar a tu corazón, se llama Mi Adulam. Ya hace referencia a la historia del rey David, que lo podemos encontrar en Primera de Samuel, en el capítulo 21 y el versículo 10, y que de esta manera va diciendo: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat, y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? El capítulo 22, versículo 1 en adelante dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Lo que nosotros podemos entender y poder compartir en esta noche tiene que ver un momento crucial en la vida de David, en un momento en donde ya había pasado el tiempo en donde él había vencido a un Goliat, que eso lo había posicionado dentro del ejército de Saúl como un hombre de guerra, un hombre muy prominente y un hombre con muchas promesas de parte de Dios. De hecho, David ya había tenido una promesa de parte de Dios, pero resulta que esas promesas de Dios en su vida habían ocasionado muchos problemas dentro del seno de las emociones y la falta de personalidad que tenía Saúl, y había provocado una envidia tremenda. Y resulta que David en este momento del relato venía huyendo de Saúl porque verdaderamente Saúl lo quería liquidar, lo quería matar, lo quería desaparecer de la faz de la tierra, porque aún en los pueblos cercanos se oía siempre eso, que decían que Saúl había matado miles, pero David a sus 10,000, y eso le había traído gran perjuicio a la vida de David, y él tenía que andar escapándose. Es más, en este relato lo que vemos es que lo traen al rey de Aquis y Aquis, rey de Gat, y resulta que en ese momento él, para que no lo maten, porque en ese tiempo no era bueno y no era conveniente matar a un loco, a un demente, y no lo mataban porque era demente. Entonces, como era demente, lo dejaban que siga viviendo.
Él se hizo pasar por loco. Es más, dice que hizo salir saliva de su boca como baba y dejaba que saliera por su barba. O sea que él venía todo bien, un poco desordenado, porque bueno, los tiempos que estaba viviendo eran tiempos desordenados y él se tuvo que hacer pasar como babeando, como un loco ahí con la saliva. Él estaba haciendo todo un teatro como para que no lo maten, y bueno, lo dejaron ir, y él, cuando huyó, pudo escaparse y llegó a un lugar que era la cueva de Adulam. Era un lugar que él encontró para poder escaparse de todo este momento de aflicción, y él estaba viviendo un momento muy, muy tremendo y muy terrible de su vida, en donde estaba viviendo una serie de procesos muy fuertes que a él lo estaban marcando, y resulta que él no sabía por qué estaba sufriendo algo tan feo, teniendo un corazón que quería agradar a Dios, y no entendería él la situación que estaba viviendo y que lo estaba premiando. Pero nosotros sabemos que él llega hasta Adulam, y en ese lugar, esa cueva, el significado de Adulam es un lugar de refrigerio, pero también significa el lugar de aflicción o un lugar de tranquilidad. Y nosotros vemos que en esa cueva tal vez habrían murciélagos, habían estado tal vez animales, una cueva en donde tal vez habrían osos, leones, lobos, no sé qué fieras habrían en ese lugar, pero tal vez ese había sido un lugar de ese tipo de alimañas, de animales salvajes. Y bueno, él estaba en ese lugar y estaba buscando un refugio, solamente buscaba un lugar de tranquilidad, un lugar de paz, un lugar en donde él podría tomar decisiones que eran distintas. Porque yo lo que quiero decirte en esta noche, que si tú estás viviendo un momento difícil, no sabes dónde correr, no sabes dónde poder refugiarte, tal vez te ves como que estás en una cueva, que estás en un refugio con esa característica, tal vez te estás metiendo en un lugar de aflicción, un lugar de tormento, un lugar que no encontrás la paz, la tranquilidad. Pero ese es el lugar que tal vez también se va a transformar en un lugar de refrigerio y un lugar de tranquilidad, en donde vos vas a poder ir retomando los pensamientos y direccionándote para lo que viene. Porque yo quiero decirte que lo que Dios había permitido en la vida de David era meterlo hasta esta instancia, haberlo traído hasta este lugar en donde había sido perseguido, había sido traicionado, había sido una persona que había perdido un montón de cosas y que siempre había sido menospreciado por los que lo rodeaban. Pero lo que estaba haciendo Dios, estaba formándolo porque quería catapultarlo, porque para David lo que había era un reinado. Ese reinado estaba por delante, no estaba atrás. Si bien el pasado de él lo que estaba formando era el carácter que en el futuro se iba a manifestar en él. Y lo que vemos que a él tuvo que pasar por una serie de pasos para poder entender lo que estaba viviendo. Y una de las primeras cosas que él vive, que vendría a ser como el punto número 1 que tiene que ver con la vida y en el proceso, es lo que dice el Salmo 57, el versículo 1 en adelante. Dice: porque él se encontraba en un quebranto tremendo. Dios tenía que quebrantarlo, tenía que romperlo, tenía que poder desintegrar todo lo que él era hasta ese momento, porque él era un ovejero, él era una persona de campo, él era una persona que tenía que hacer tareas rurales, pero Dios lo estaba transformando y lo tenía que transformar en alguien que iba a gobernar. Él lo tenía que ser transformado de una persona que estaba con el ganado, tenía que llevarlo a alguien que iba a estar al cuidado, pero ya no de ganado, porque él tenía que estar reinando. Él tenía que estaba siendo apartado por Dios, porque tenía que llegar un tiempo en donde él tenía que empezar a gobernar, tenía que comenzar a reinar. Pero Dios lo tuvo que llevar a esta cueva de Adulam. Y en el Salmo 57, versículo 1 en adelante, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré a Dios, al Dios Altísimo, al Dios que me fortalece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia de los que me acosan. Dios enviará su misericordia y su verdad.
Mi vida está entre leones, estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Jehová, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y ahí nosotros lo que vemos es el momento de quebranto que él está viviendo, y este salmo fue escrito en ese momento. Ese salmo fue inmortalizado y fue sellado en su corazón, y él lo escribió porque ese es el momento que él vivía y él no sabía cómo salir de ese lugar. Por eso, si tú en este momento te encuentras atravesando una circunstancia similar a esta, tienes que tener en cuenta que el Señor está contigo, que Él no te ha abandonado, que Él está ahí guardándote, protegiéndote, y Él lo que no quiere es que tú decaigas, que no dejes de entender el propósito que Él tiene con tu vida, que en el momento más duro del quebranto Él no te abandonó, Él no te dejó, Él está contigo. Y él se encontraba en este momento y que decía que él estaba quebrantado, estaba en aflicción, pero aún confiaba en Dios, tenía su confianza en Dios. Y lo que vemos es que primero Dios tuvo que quebrantarlo. Al momento del quebranto, él se vio quebrantado, pero no sabía cómo animarse, no sabía cómo salir de la cueva de Adulán. Por eso en esta noche, si tú estás en la cueva de Adulán, vas a poder ir entendiendo que no solamente Dios te quiere meter, sino quiere que tú salgas. Si Dios te mete, tú vas a salir, pero no vas a salir como un ovejero, vas a salir como alguien para ser un gobernante. ¿Un gobernante de qué? Un gobernante de tu situación, un gobernante de tu familia, un gobernante de todo lo que tienes que vencer en este tiempo. Tal vez tienes que vencer el pecado, tal vez tienes que vencer el orgullo, la altivez de espíritu, tal vez tienes que vencer la ira, la contienda, la falta de perdón. No sé lo que tienes que vencer, pero hay cosas que tienes que vencer, y tal vez el Señor te ha arrinconado, te ha llevado a este lugar de la cueva para que tú puedas entender lo que tiene contigo. Y ahí él no sabía cómo salir de ese lugar, él no sabía cómo poder reanimarse. Y lo que vemos que en el Salmo 142 y en el versículo 7 dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Lo que él está diciendo, que él se encontraba en ese momento con el alma de él, con todas sus emociones, como sus sentimientos, estaban en una cárcel. Él se sentía en esa cárcel y él le pide a Dios: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Él entendía, acuérdense que él era el dulce cantor de Israel, él era el que llevaba la alabanza de Dios, que cuando él tocaba la alabanza, cuando tocaba el instrumento que Dios le había provisto, los demonios que atormentaban a Saúl huían delante de la presencia de Dios, y lo que hacía Saúl es tener paz. Por eso él tenía algo, un arma letal, el arma que Dios le había provisto al rey, que todavía no era nombrado rey Saúl, pero en el corazón de Dios ya él era un rey, él era alguien que iba a gobernar, podía gobernar las huestes espirituales a través de la alabanza. Y él lo que entendió, que tenía que clamar a Dios para que su alma deje de estar en angustia, en dolor, en mucho problema, acosado por todo lo que buscaban su muerte, por lo que buscaban atraparlo, meterlos en redes. Y él sabía que el arma más mortal que él tenía para combatir contra las tinieblas era el arma de la alabanza. Por eso lo vemos en el capítulo 108 del Salmo 108, y en el versículo 1 al versículo 4 dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Lo que vemos ahí, que él comienza a clamar y empieza a buscar la alabanza, porque él entiende que en el medio de esa alabanza está lo que viene para él, que es la respuesta de Dios para poder romper con todo
ese momento difícil que estaba viviendo. Entonces vemos que el quebranto a él lo hace ver en la necesidad, y en el quebranto él puede darse cuenta que lo que necesita, porque ya no podía más con su fuerza, él pone su confianza en Dios y pone con la confianza en Dios, pero dice: hay algo que necesito. ¿Y qué es lo que necesito? Yo necesito salir, que mi alma salga de la cárcel, deje de estar encarcelada, para poder empezar a alabar a Dios, porque yo sé que la alabanza tiene un poder. Y ahí lo que vemos a él, que él comienza a hacer algo diferente. Él es como que comienza a encontrar algo distinto. Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel, el capítulo 22, en el versículo 3, dice algo tremendo, y dice: y fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Lo que vemos en el versículo 3 del capítulo 22 de 1 Samuel, que David está esperando, después de haber pasado ese momento de aflicción, haber pasado el momento de quebranto, haber comenzado a restablecer la adoración, empezar a buscar a Dios mediante la adoración. Empezó a proclamar, aún en el medio de su quebranto, en el medio de la noche más oscura, él comenzó a proclamar las bendiciones de Dios, comenzó a proclamar el poderío de Dios. Y él lo que dice, que puede comenzar y sale de ese lugar donde estaba en la cueva de Adulán, y puede salir, pero él no sale para tomar cualquier decisión. Él dice que se acerca hasta el rey de Moab y le pide que pueda estar sus padres, su madre con él, que lo cuide por favor, porque él tiene que estar hasta que pueda recibir, dice, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Él lo que quiere es esperar la dirección, y acepta la dirección de Dios para su vida. Y lo que vemos después de eso es, el punto 3 sería aceptar y esperar la dirección de Dios. Eso es algo tremendo para poder salir de la cueva de Adulán, pero para poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. No para salir de la cueva de Adulán y volver al desierto, para volver al lugar en donde Dios no nos quiere que nosotros estemos, sino en el lugar donde Dios nos necesita, a donde Dios nos quiere llevar para el cumplimiento de su promesa para nuestra vida. Y eso a este varón de Dios, a David, lo lleva al punto 4, que tiene que ver con obediencia. La obediencia a la orden que Dios le envía, porque él se queda esperando y acepta la dirección de Dios. Y la obediencia se la podemos ver en el capítulo 22, en el versículo 5, en donde se le acerca un profeta y le dice: pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte. El lugar fuerte era la roca. El lugar fuerte era la cueva de Adulán. Ya era tiempo que salga de la cueva de Adulán. Le dijo: no te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Entonces vemos que David empezó a moverse y empezó a transitar por diferentes lugares. Empezó a manifestar lo que Dios había puesto en su corazón. Y lo que vemos, que él comenzó a hacer una tarea diferente a todos los que están escritos en la palabra de Dios, sino que comienza a hacer una tarea totalmente particular, porque él comienza con un camino que tiene que ver con restablecer el orden que Dios había querido para la elección de un rey, porque Dios quería un rey conforme su corazón, un rey que hiciera todo lo que Dios le dijera. Este rey que era David, comenzó a transitar un camino parecía de derrota, un camino en donde se vio una noche metido en la cueva de Adulán, metido en un lugar en donde la oscuridad había tomado lugar, en donde parecía que ese es un lugar de muerte, un lugar que era para poder estar tranquilo, pero resulta que como leímos en el capítulo 22, dice que cuando se enteraron sus hermanos y mucha gente, vinieron como 400 personas afligidos, con mucho endeudamiento, personas quebrantadas de espíritu, y resulta que
A esas personas después se transformaron en grandes guerreros que estaban al servicio de David, porque la cueva de Adulám no es el lugar para tu destrucción, porque la cueva de Adulám es el lugar para que seas catapultado, para que seas direccionado. En la cueva de Adulám Dios lo que estaba haciendo es formando el carácter de un rey, estaba formando el carácter de un servidor de él, alguien que iba a hacer todo lo que él le dijera. Por eso muchas veces nosotros no entendemos que tenemos que ser llevados al punto del quebranto, al punto de la soledad, al punto en donde no somos entendidos por nada ni por nadie, en el punto en donde muchas preguntas nos hacemos y comenzamos a restablecer un nuevo orden de prioridades. Por eso somos llevados a ese lugar. Por eso en el quebranto nosotros nos podemos dar cuenta que sabemos que hay un Dios que nos puede sostener. Sabemos que en el quebranto nos podemos dar cuenta que necesitamos las armas de la adoración, la alabanza, que aunque no tengamos fuerza, las fuerzas vienen del cielo, las fuerzas vienen de Jehová, del Dios de los cielos, la fuerza viene del Espíritu Santo, en donde restablece nuevamente el ánimo, donde pone nuevamente esperanza, donde renueva la fuerza, nos da fuerza como las del búfalo. Por eso el otro punto que hace es esperar. Aprendemos a esperar a Dios, a esperar y aceptar. En la cueva de Adulám esperamos y empezamos a aprender a aceptar, esperamos y aceptamos lo que Dios diga, porque ya no somos más nosotros, porque nosotros ya no tenemos dominio, nosotros no tenemos respuesta a los problemas, no tenemos la solución a los problemas, pero Él sí tiene la solución a los problemas. Por eso en la cueva de Adulám es un lugar de intimidad, es un lugar en donde solamente nos encontramos con Dios, y aún en el medio del dolor nosotros comenzamos a decirle: yo hasta ahora pude solo, yo hasta ahora solamente tomaba las decisiones, ahora yo espero tu decisión y yo la voy a esperar, y no solo la voy a esperar, sino que también la voy a aceptar. Y el punto decisivo, lo que él hacía era la obediencia. Por eso la obediencia en estos momentos críticos, la obediencia en los momentos que son muy tremendos para nuestras vidas. Es fácil obedecer cuando todo va bien, es fácil obedecer cuando las cosas están todas en marcha, cuando está todo armado, cuando va todo bien, viento en popa, cuando tenemos las finanzas, tenemos la familia, tenemos la salud armada, tenemos todo bien, no tenemos nada, estamos en donde queremos, estamos en nuestra tierra, estamos con los seres queridos. Pero obedecer a Dios en el medio del momento difícil, obedecer a Dios cuando nos está faltando todo, cuando no tenemos nada, cuando aún el aire se siente enrarecido, cuando nosotros, el lugar donde estamos no nos pertenece, cuando el lugar que nosotros queremos no quisiéramos estar, ese lugar difícil. Pero en ese lugar yo te aseguro que Dios te está forjando, Dios te está formando. Él no quiere sacar un lugar de ese lugar la misma persona que entró a ese lugar. Él no quiere meter a la misma persona que introdujo en ese lugar, no quiere sacar la misma persona, quiere que salga una persona diferente, una persona con decisiones firmes, una persona con un carácter distinto, una persona que va a hacer que todo lo que Él le diga que tenga que hacer, una persona con un carácter totalmente diferente, con un carácter que va a estremecer todo lo que lo rodea. Por eso David fue considerado un estrategas. Aún hasta el día de hoy los grandes ejércitos durante muchos cientos de años han estudiado las estrategias de David para la batalla, pero esas estrategias no las había recibido David en su mente, sino que la había recibido por el Espíritu, porque él era alguien que se podía dejar llevar por lo que Dios le había dicho, porque él había sido formado en ningún lugar estratégico, él no había sido formado en ninguna universidad humana, él había sido formado en el fuego de la cueva de Adulám. La cueva de Adulám, él fue la persona que aprendió que podían darle personas que eran quebrantadas, personas endeudadas, personas con angustia de espíritu, pero en las manos de Dios se podían transformar en los grandes guerreros. Por eso nosotros en este tiempo tenemos que confiar que el poder de Dios se está manifestando en esos lugares en donde tal vez las personas, tú me estás escuchando y te ves como encerrado, te ves como que estás enjaulado, como que estás encarcelado, como que le estás pidiendo a Dios que te liberte el alma para poder alabarle, como dice su palabra en el Salmo. Por eso tú en esta noche, yo quiero dejarte este mensaje. No sé si es tarde, noche, mañana, madrugada que estás escuchando esta palabra, pero toma esta palabra y toma
estos puntos en cuenta para salir de la cueva de Adulán. Tal vez las circunstancias te arrinconaron y te metieron a ese lugar, pero el Señor te está dando las herramientas para poder salir. Salir no como entraste, salir de una manera diferente, de un porte diferente, de una talla diferente, pero con un corazón sensible a la circunstancia, porque solamente el que vive entre enlutados sabe lo que es el dolor del enlutado. Solamente el que vive, aquellos rodeados de deuda, sabe lo que es vivir con deudores. Por eso Jesús, hace 2000 y pico de años, vino a la tierra. Él se hizo hombre, caminó entre nosotros, que nosotros estábamos endeudados. Teníamos una deuda con el Padre. Él vino y la canceló. Caminó con nosotros, supo lo que era sufrir en carne, supo lo que era y se compadeció de nosotros. De la misma manera, nosotros vemos en David un tipo de Jesús. Vemos a un rey que después vino a reinar con un corazón lleno de misericordia, lleno de amor. Por eso, en esta noche, si tú estás viviendo esta circunstancia, quiero que tú sepas bien que no tienes un Dios que no sabe lo que te pasa. No tienes un Dios que no te pueda comprender. Tú tienes un Dios que se hizo carne por amor a ti, por amor a mí. Él padeció cosas, fue tentado en todas, pero nunca pecó. Pero Él sabe lo que es la aflicción, Él sabe lo que es el dolor, pero Él sabe que es el amor, porque Él es amor. Por eso, en esta noche yo quiero enviarte este mensaje. No sé si es tarde, mañana, noche, madrugada. No sé en qué momento de tu vida o de tu Adulán vas a escuchar. Pero yo quiero que en esta noche, tarde, mañana, puedas levantarte y confiar. Y que esta palabra sea algo que active dentro tuyo. Porque tú tienes que salir de ese lugar y no vas a salir como entraste. Por eso yo quiero orar por ti y yo quiero orar por toda circunstancia y decirle: Señor Jesús, en esta noche, oh Señor, yo te doy gracias por este tiempo, este momento, Señor, que podemos estar compartiendo, Señor, este tiempo que podemos estar, Señor, disfrutando delante de ti, Señor. Tal vez el lugar, Padre, pueda parecer oscuro, pueda parecer, Señor, que no hay esperanza, parece que todo se ha terminado, parece que la luz se ha apagado, parece que hay humedad en el entorno, en el nombre de Jesús, porque parece que estoy en una cueva, pero yo sé que tú estás conmigo, Señor. Yo sé que tú me vas a dar la salida de este momento, y esto solamente va a ser un recuerdo, Padre, del momento del que fui formado. Fui formado para algo mayor, fui formado para algo diferente, fui formado para algo superior. Por eso es el tiempo que en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declaramos, Señor, sobre cada vida que está escuchando este mensaje, Señor, que viene un tiempo de despertar, un tiempo en donde tú vas a activar la alabanza en el medio del quebranto. Tú, Señor, vas a activar la obediencia y el saber esperar tu dirección, Señor, en el momento preciso, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, y oro por cada uno de mis hermanos, Señor, en el lugar que se encuentre en este momento, Señor, puedan ser tocados por esta palabra, Señor, puedan ser redireccionados, Señor, y que una luz de esperanza pueda crecer, Señor, más y más en ellos, Señor. Yo te doy gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano, hermana, amigo, el que me está escuchando, yo quiero decirte que tu Adulán va a ser tu mejor escuela y que pronto vas a salir de ahí.